Colombia pasó algo muy particular porque nuestra constitución anterior era de 1886. Y te cuento, profesor, que antes, en principio, primero era el Estado y después estaba el ser humano, el hombre. Primero el Estado y después el ser humano. La constitución nuestra del 91 lo cambió todo, le dio un viraje y dijo, no, primero es la persona, primero es el ser humano y después el Estado. Ahí es cuando surge el principio de la dignidad humana, que es igual en Ecuador, que es igual en cualquier país, ahorita al menos latinoamericano, por lo que he podido entender y comprender de algunas legislaciones procesales y constitucionales de países hermanos. La dignidad humana está por encima de cualquier cosa y de ahí desprenden otros principios, al debido proceso, a la imparcialidad, a la imparcialidad, a un juicio justo, a un debido proceso, a que la práctica de la prueba lo sea con inmediación, con concentración del juez, con el derecho a la confrontación. Y entonces derivan todos los principios basilares del derecho procesal y del derecho probatorio. Pero primero hay que respetar al ser humano, porque no lo podemos cosificar. No podemos cosificarlo extrayéndole un pelo, una lágrima, saliva. Venga, que con eso lo voy a incriminar y lo vamos a acusar para luego condenarlo. Y eso no es un invento de los colombianos ni de los ecuatorianos. Eso viene del tercer imperativo kantiano. Y ese tercer imperativo kantiano inspiró a nuestra Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, que dijo, vamos a hacer una constitución. Lo primero es que vamos a respetar la dignidad humana. Y vamos a respetar, por ende, al procesado. Y vamos a respetar, por ende, al acusado. Y de ahí, en lo sucesivo, surgieron otros, además de ese bastión, si se quiere, o el acicate de la dignidad humana, vinieron otros como el de la igualdad material, vinieron otros como el de la pluralidad, singularidad, y en fin, hicimos nuestra constitución. Bien o mal, ahí está. Entonces, partiendo de ahí, en vano, y usted dirá, qué redundancia, pero así quedó en el artículo primero de nuestro Código Penal, o el Estatuto de Penas, o el Estatuto Criminal, como llaman en otras partes, en nuestro Código de Procedimiento Penal, en el artículo primero, y en nuestra Constitución está arreglado en el artículo primero, que la dignidad humana, el ser humano primero y después lo demás. Profesor, así las cosas, entonces, en lo que atiene o atiende a lo que es en estricto sentido los principios dentro de la actividad procesal y aquellos que guardan estrecha relación con la prueba, entre ellos, pues tenemos que partir, a no dudarlo, el principio de la libertad. ¿Y el principio de la libertad qué? ¿Individual o el principio de la libertad probatoria? Hombre, de ambas, porque la una es consecuencia de la otra. A no dudarlo, si se soslaya, si se menoscaba ese principio de la libertad probatoria, que no podemos confundir libertad con libertinaje, porque hay muchas formas de hacer las cosas. No de cualquier forma o de cualquier manera se pueden hacer las cosas. Ojo, porque indefectiblemente la prueba se transforma. Y la prueba, antes de ser prueba, es fuente de prueba. Y es fuente de prueba porque hasta que al menos en juicio la misma no se practique, no podemos hablar de prueba. En Estados Unidos se habla de evidencia. La evidencia se evidencia hasta que sea prueba. Por eso, cuando el norteamericano dice que no hay caso, es porque no hay una evidencia que pueda sustentar su hipótesis. Las mismas hipótesis que manejamos nosotros de acuerdo a unas circunstancias espaciales, temporales y modales. Pero claro, el principio a la libertad pro homine es un principio que va ligado a ese principio de la libertad probatoria. Todo individuo, si el Estado para perseguirme
se puede valer de la prueba regida por un proceso debido probatorio, que es muy diferente al debido proceso estructural, que es aquel mediante el cual en razón y por razón al principio antecedente consecuente vamos armando un proceso de principio a fin unidireccional. Pero para la formación de la prueba tenemos que partir primero, en principio, de una evidencia, que bien o mal tiene apenas una vocación, sin serlo, pero si llegamos a juicio ya tenemos prueba. ¿Por qué lo es? Por una potísima razón, porque se permitió el derecho a su práctica, a su inmediación, a su contradicción y a su confrontación. En la medida que así sea, podemos hablar de prueba. Así ya habilita al juez para que entre a, una vez practicada la prueba, valorarla, apreciarla en conjunto y decidir inocencia o culpabilidad. Bien. En este marco que estás precisando, disculpa que te interrumpa aquí, es importante determinar que en nuestras legislaciones, me refiero especialmente a la legislación acá en el Ecuador, se determinan varios apartados normativos que se refieren a principios, pero sin embargo se los confunde a veces con las reglas. No son lo mismo principios que reglas, ¿no? Entendiendo que los principios son estas normas fundamentales a las que tú acabas de referir. Y para aclarar esto, el profesor Alvarado Belloso, en su cátedra de Derecho General del Proceso, cuando se refiere a este tema específicamente, indica que los principios no tienen antinomias. Es un principio, por ejemplo, aquel que no tiene un contrario, como la imparcialidad, como la igualdad. Pero se refiere a las reglas como aquellas que sí tienen un contrario, al hablar, por ejemplo, de oralidad versus escritura. En este marco específico, por lo menos al tratar esto normativamente, el legislador indiscriminadamente ubica principios y reglas como si se trataran de principios. Y a los que tú te acabas de referir en última instancia, estos que se refieren a la fase de la prueba, ¿no? Cuando la prueba tiene varias fases, una en que se anuncia la prueba, otra en que se ordena la prueba, la práctica de la prueba, la incorporación y la valoración de la prueba. Y de ahí surge uno de los principios que me parece importante que debemos tratar en prima fase, que es el principio de oportunidad. Yo lo llamo a este principio de centralidad, porque se radica sobre la base de que la prueba debe ser practicada en el juicio. Sin embargo, se la anuncia en un momento previo, en una etapa previa, anterior, en una etapa acá en el Ecuador denominada preparatoria de juicio, en otras legislaciones denominada etapa intermedia, ¿no? O etapa preliminar. Entonces nosotros separamos una de las fases de esa prueba, el anuncio de la prueba, para un momento distinto, para que la trate inclusive un juez unipersonal, el juez de garantías penales acá en el Ecuador, siendo que esta prueba se va a practicar ante un juez plural, un juez pluripersonal, que es el Tribunal de Garantías Penales en el Ecuador. Entonces, tenemos una lógica en la que la práctica de la prueba, que es el principal momento para que se desarrolle este principio de centralidad o de oportunidad, se realiza ante un juez plural, pero el anuncio se lo realiza ante un juez diferente, el juez unipersonal, como me referí. Pero ¿cuál es lo relevante de esto? Es de que se da ante el juez unipersonal o el juez de garantías penales lo que los norteamericanos llaman el discovery, ¿no? Descubrimiento de la prueba, el juego limpio o el fair play. Esto es importante entonces analizarlo en la medida de que nosotros tenemos ya el anuncio de la prueba con un efecto de preparar todo ese escenario que se va a realizar en el juicio. No hay nada nuevo, de hecho, en el juicio. Nadie va a descubrir nada en el juicio. Sabemos que van a ir ciertos testigos, sabemos que se va a presentar cierta prueba e inclusive sabemos qué van a decir por los antecedentes que generalmente constan en el proceso. Entonces, ¿cuál es el análisis que puedes enfocar respecto a este principio para irlos analizando uno a uno?
Y dar, por cierto, la bienvenida a todos quienes se han integrado a esta transmisión virtual en vivo. Tenemos casa llena en este conversatorio. Saludos a todos desde las diferentes regiones del Ecuador. Nuestro tema es los principios de la prueba penal. Nos vamos a ubicar en esto. ¿Cuál es el enfoque de este principio de centralidad o principio de oportunidad al establecerse el discovery en un momento distinto y la práctica de la prueba en otro momento, que es la audiencia de juicio? Yo siempre les indico a mis alumnos que la audiencia de juicio no es la más compleja, pero sí es la más importante, porque se realiza justamente en esta audiencia la práctica de la prueba con la inmediación directa o indirecta ante el juez que va a resolver, ante el juez de sentencia. Es el único momento en que el juez inmedia directamente con la prueba. Entonces, ¿cómo se da la importancia de este principio al que acabo de referir desde tu perspectiva y en el desarrollo de tu cátedra? La importancia del principio de oportunidad o de centralidad no es otra distinta a la evitación de la contaminación del juez de conocimiento o del juez que va a decidir. Que va a decidir la pretensión punitiva. Esa es la única finalidad para desligar o deslindar lo que es la fase de la indagación y la investigación con la fase de enjuiciamiento. Hay que darle ruptura, porque así, de esa forma, podemos garantizar otros principios que son de la imparcialidad, neutralidad y objetividad. Esa es, no es otra. Porque el juez que decide no puede ser juez y parte. El juez que decide la pretensión punitiva, el juez que decide responsabilidad, no puede estar contaminado con la indagación o la investigación, porque si no, sus pensamientos estarían sesgados.